Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva sesión del ciclo El Poder de la Música. Hoy tenemos el gusto de poder escuchar la intervención del profesor Maximiliano Prada Dussán, que paso a presentar enseguida, pero no antes de recordaros que por favor rellenéis el formulario de inscripción que va a aparecer en el chat y que al final de esta intervención del profesor Prada, las preguntas que queráis hacer, si podéis, las formuléis a través del enlace que se encuentra al pie de página donde pone preguntas y respuestas en lugar que en el chat. Aunque si formuláis una pregunta en el chat también se contestará gustosamente. Entonces, como dicho, tenemos con nosotros hoy al profesor Prada Dussán Maximiliano, doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, miembro del Grupo de Investigación Filosofía y Enseñanza de la Filosofía y miembro de la Sociedad Colombiana de Filosofía. Es profesor de la licenciatura en Filosofía de la Universidad Pedagógica Nacional y es el actual coordinador del doctorado interinstitucional de educación de la misma universidad. Sus áreas de interés son la filosofía medieval, la filosofía de la música, la filosofía de la educación y la enseñanza de la filosofía. Entre sus publicaciones se encuentran Orígenes medievales del problema de la individuación, Boecio y la distancia entre individuación y formación, publicado en el 2020, y el libro Números y signos, filosofía de la música en San Agustín, publicado en 2015. Y finalmente, entre otros, la música práctica en San Agustín, Vestigium et Signum, o Vestigium et Signum, publicado en la revista Anales del Seminario de Historia de la Filosofía, también en 2015. Hoy el profesor Prada nos va a hablar de Boecio y San Agustín, dos modelos en torno al poder de la música. Es con sumo gusto que le voy a ceder la palabra porque el profesor Prada no lo sabe, pero Boecio está en mi historial de locuras juveniles, porque yo estudié en la Universidad de Florencia con una licenciatura en latín medieval. El entonces director de licenciatura era un número uno de la filología medieval, el profesor Claudio Leonardi, y como yo estudiaba música, le propuse una tesis sobre el de música de Boecio, justamente, y a posteriori digo, bendito sea, me miró con cara de tú estás loco. Solo después, cuando fotocopié, recuerdo la edición Teubner, si no me equivoco, de todo el de música, me di cuenta de que el profesor me había hecho un favor negándome la posibilidad de sumergirme en un mar tan áspero. Por lo tanto, Maximiliano, te cedo gustosísimo la palabra porque el tema da para una intervención muy larga. Ya sabes, en teoría tienes 45 minutos o una hora y luego pasaríamos a las preguntas. Todo tuyo. Bueno, un saludo. Les agradezco mucho esta invitación y les quiero pues manifestar, confesar mi agrado de estar aquí discutiendo estos temas desde el primer contacto, cuando me enviaron, me consultaron si quería participar. La verdad lo recibí con mucho agrado, mucho cariño, pues por tener la oportunidad de conocer otras propuestas y participar de este ciclo de conferencias, que para mí es un tema apasionante y pues al que me he dedicado durante muchos años. Por supuesto, agradezco a todos los organizadores, a la Biblioteca Pública Piloto, la Alcaldía de Medellín, la Universidad de Comillas, la Universidad de Antioquia, y saludo también y agradezco pues a los coordinadores de este ciclo de conferencias, Ana María, Rabe, Ricardo Pinilla, Ángelo Balastro. Por supuesto, también no puedo dejar de iniciar dando un saludo especial hoy en el Día de la Mujer y pues también señalando al respecto pues que es un día importante también para visibilizar muchos movimientos y reivindicaciones. Con la introducción que acabó de hacer el profesor Balastro, bueno, quedo pues muy también a la expectativa de escuchar lo que comentó hace un momento, como esos estudios o aproximaciones juveniles. Eh, yo quisiera señalar que entré a este tema hace unos años pues dediqué mi tesis doctoral fue
propiamente sobre filosofía de la música, la Edad Media. Entonces lo que voy a exponer hoy es fruto de estas investigaciones que empezaron antes del doctorado, que tuvieron un punto culmen allí, hace ya unos años el doctorado, pero que he seguido como auscultando. Por supuesto, desde ese punto de vista me interesa mucho, esto lo menciono para decir que me interesa mucho los aportes, las preguntas, comentarios que puede haber al final de la charla. Bien, yo tengo una presentación en PowerPoint. Voy a proyectarla, a ver. Bien, supongo que allí se ve, me imagino Sí, sí, perfectamente. que sí se ve, y ya la tengo además en la pantalla, digamos, completa, ¿no? Bueno. La conferencia o la charla que voy a ofrecer hoy se llama así: Boecio y San Agustín, dos modelos en torno al poder de la música. Quiero señalar que a propósito de esta invitación de este ciclo de conferencias donde la idea es trabajar, comprender, descifrar, discutir, etcétera, sobre el poder de la música, pues decidí presentar una interpretación que fui encontrando sobre Boecio y San Agustín. Me refiero a la interpretación, o mi punto de entrada a este asunto va a ser la interpretación que ofrece un músico y musicólogo de mediados del siglo XX, Paul Hindemith. Paul Hindemith tiene un libro, digamos, pues, en la historia de la música se conoce sus aportes, y él tiene un libro que se llama el mundo el mundo de un compositor, Horizontes y Límites. Es un libro del año 1952. Si recuerdan rápidamente, pues es un autor alemán que sale exiliado hacia Suiza, después se instala en Estados Unidos, vuelve a Suiza, y este es uno de los libros como donde él, uno de varios, donde él como que va mostrando qué es un compositor, qué hace un compositor. Y allí en ese libro se refiere al poder de la música y hace mucho énfasis en el poder ético de la música. Bien, hablando sobre el poder que tiene la música, digamos que estoy refiriéndome en este momento a la primera parte del libro del mundo de un compositor, donde él pone una gran fuerza en el poder que tiene la música. No voy a detenerme aquí en rastrear esta tesis de él ni en su obra, digamos, musical, y tampoco en su contexto, que desde luego es algo bien interesante, sino que lo que me interesa señalar es que indagando sobre el poder de la música, él encuentra que uno puede hablar del poder de la música situando dos modelos para ello. Entonces dice, mire, uno puede hablar del poder de la música en dos perspectivas: la boeciana y la agustiniana. Y entonces empieza a desarrollar, no hace un estudio extenso, ni mucho menos de la obra boeciana sobre la música, ni tampoco de la agustiniana, pero sí como que capta lo que a él le parece esencial de esos dos modelos que se presentan. Entonces, la conferencia que voy a dar un poco es volver a Boecio, volver a Agustín, y explicarlos a partir de esa hipótesis que presenta, de lectura que presenta Hindemith en torno al poder de la música. Bien. Bueno, en ese libro, el mundo de un compositor, Hindemith parte de o digamos, voy a intentar reconstruir en tesis breves el argumento. Desde luego, esto pues se puede prestar para mayores desarrollos. Señala que la música, sin importar su sonido, de qué sonido se trate o la estructura que se presente, permanece siendo ruido a no ser que entre en contacto con alguien que lo perciba y le dé significado. La tesis de base está que la música por sí misma no tiene un significado, sino que el significado aparece, o voy a utilizar una palabra que va a ser importante aquí, se construye en la medida en que hay una mente que es capaz de construir ese significado. La primera tesis entonces permanece siendo ruido hasta que entra en contacto con una mente que la percibe.
En ese libro que comento, él está interesado en, o esta tesis empieza a tratarla no solamente para los compositores, para los intérpretes, para las personas que se dedican a la música, sino también dice, mire, los que escuchan la música cotidianamente, también les ocurre lo mismo. Ellos, cada persona, no importa su nivel de especialización en la música, pues una vez tiene contacto con lo que en principio parece como un mero ruido, una vez entra en contacto, pues adquiere significado. Y de allí él deriva, es la segunda idea que quiero situar para comenzar, él deriva la idea de co-construcción. Es decir, lo que llamamos música, entonces es una co-construcción que se da entre ese mundo de sonidos y la mente del que lo percibe. Repito, eso ocurre sin importar el grado de especialización en la música. Entonces, toda persona que percibe la música, algo construye en su mente y entonces la música es algo que finalmente se co-construye en la mente de quien percibe. Empieza a poner algunos ejemplos y a explicar, digamos, con más detalle esta tesis y va señalando, mientras se escucha una estructura musical, es una experiencia que él trae allí para señalar este asunto. En la medida en que vamos escuchando la estructura musical ante los oídos, la mente va reconstruyendo esa estructura, hace una imagen o proyecta una imagen dentro de ella e incluso, y como proyecta esa imagen dentro de ella y reconstruye la estructura, es capaz de incluso de anticipar lo que puede ocurrir. Sin haber escuchado nunca una pieza musical específica, como esa imagen se reconstruye en la mente, entonces ahí a veces sentimos que podemos anticipar lo que va a ocurrir. Este es uno, digamos, de las experiencias que él allí analiza para, digamos, defender la idea de que hay siempre una co-construcción. Construimos una imagen mental dentro de nosotros en la medida que escuchamos, al punto también, dice, a veces escuchamos cualquier frase musical e inmediatamente podemos reconstruir de pronto una pieza musical en torno a ella creyendo que ese gran constructo era lo que había allí. Son, digamos, distintas experiencias que él va mostrando para señalar que la experiencia musical es una co-construcción. Pero da un salto y señala, bueno, por supuesto esa co-construcción tiene unos niveles y la co-construcción que puede hacer una persona especializada en música pues es mucho más compleja que la co-construcción que hace una persona que no está especializada en música. Pero señala una diferencia que es aquí interesante para la charla, pues. Esa co-construcción se puede dar en el ámbito musical y se puede dar en el ámbito extramusical. Es decir, estos ejemplos que puse de la imagen mental de la obra que construimos y que incluso nos lleva a proyectar, pues sería una experiencia que se da en el ámbito musical o intramusical, si se quiere, pero también con la música nos ocurre que hacemos co-construcciones extramusicales, es decir, escuchamos música, inmediatamente esto nos trae recuerdos, esto nos trae experiencias, esto nos da estados de ánimo, nos permite incluso proyectarnos, etc. También la co-construcción es extramusical. Y señala que si uno empieza a indagar digamos, las bases de esa co-construcción, digamos, ¿qué experiencias previas tenemos para poder hacer esa co-construcción? Toda esta co-construcción se basa también en experiencias previas. Pues dirá, incluso podríamos llegar hasta la experiencia básica que nos va a permitir toda la construcción musical que vamos haciendo. Esa construcción puede ser cada vez más compleja. Podemos llegar incluso a la experiencia básica de la música, señala ahí que es la del movimiento. No, sería como la experiencia vital que tenemos, que estaría a la base de después las construcciones musicales que hacemos, como la experiencia primaria. Bien, entonces lo que interesa aquí a Hindemith es que ahí hay un poder de la música. La música tiene el poder de llevarnos a hacer co-construcciones. Y a él le interesa explicar en qué consiste esta co-construcción. Repito, le interesa mucho ese poder ético, sobre todo la co-construcción ética,
Entonces, para entender esa co-construcción, pues analiza dos modelos, dice el boeciano y el agustiniano. Vamos a ver rápidamente el modelo boeciano. Repito con la lectura de Hindemith. Para Hindemith, Boecio representaría un tipo de poder que tiene la música que habla de un receptor pasivo. Esa es como la idea fundamental que él trae. Es decir, cuando hablamos del poder de la música, solemos poner ejemplos de cómo la música, si escuchamos música tranquila, entonces nuestro estado de ánimo puede tranquilizarse, o si estoy poniendo ejemplos que Boecio pone y la tradición, digamos, antigua y medieval suele citar. En cambio, si escuchamos una música muy, muy altiva, con muchas tensiones, entonces nuestro estado de ánimo también puede tener esa forma, si se quiere, o ese modo, sería aquí como el término que quisiera utilizar. Podemos poner también muchos ejemplos, digamos, contemporáneos sobre cómo el poder de la música está al final o se refiere a que escuchamos música y algo ocurre en nuestro carácter, algo ocurre en nuestras emociones, algo ocurre en nuestras prácticas que lo referimos al estado al que nos lleva la música. A ese modo de entender el poder de la música, ese es el modo que Hindemith encuentra, que es el que trata Boecio, el que expone Boecio, y lo llama como ese modo donde el alma, poniéndole la terminología desde luego boeciana, si ponemos la terminología que utiliza Hindemith, es la mente, es más pasiva. Ese sería como el concepto fuerte allí. Entonces, pues Boecio es conocido, voy a detener un poco para explicar esta idea, desde luego examinar esta hipótesis de Hindemith, esa lectura que hace Hindemith sobre Boecio. Boecio, pues como ustedes lo saben, es un autor, a veces se le llama el último romano, el primer medieval, que recoge como la tradición antigua, hace muchos comentarios de autores antiguos, traducciones. También está pues este libro que fue muy estudiado en la Edad Media, que continúa siendo estudiado en la Consolación de la Filosofía, pero también tiene el libro que en español se conoce como Sobre el Fundamento de la Música. Este libro Sobre el Fundamento de la Música es importante, fue importante para el momento y se dice que fue uno de los libros más, digamos, influyentes de la teoría musical medieval, en particular porque recoge teorías, digamos, técnicas de la antigüedad. La segunda razón es porque da como el marco de comprensión de la música, esa división en tres tipos de música: la mundana, la humana y la instrumental, que fue, digamos, una guía, una orientación para comprender la música fue una guía, una orientación a lo largo de la Edad Media, repito, para comprender qué se entiende por música. Y a lo que me voy a referir, pues porque parte de lo que trae Boecio de la cultura antigua es esta exposición de ese poder de la música. Tengo aquí algunas citas, voy a leerlas rápidamente para reconstruir esa idea. Nada hay en efecto tan propio del ser humano como relajarse con dulces modos y constreñirse con los contrarios. Y esto no se reduce a unas aficiones o a unas edades en particular, sino que se extiende por todas las aficiones. Y los niños y los jóvenes, y no menos también los ancianos, se sienten tan naturalmente uncidos a los patrones musicales por una especie de afección espontánea, que no hay en absoluto edad que sea ajena al deleite de una dulce cantilena. Aquí la palabra clave sería esa afección espontánea. Sentimos que escuchamos la música y por una afección espontánea, que después esto llevó a lo que se denominó teoría de los afectos, algo ocurre en nosotros cuando escuchamos música. El primer libro, o la primera parte más bien del primer libro de Sobre el Fundamento de la Música, Boecio lo dedica a poner muchos ejemplos, muchas razones de este poder de la música. Claro, él está interesado en realzar el poder de la música un poco también a manera, si se quiere, de justificación para decir por qué es importante tratar el tema.
Y después, como cierra esa primera sección, para decir, bueno, para entender esto del poder de la música tenemos que comprender técnicamente la música. Sigamos, cuando en efecto, mediante lo que hay en nosotros, conjuntado, convenientemente ensamblado, captamos aquello que en los sonidos está ajustado y convenientemente conjuntado, y nos deleitamos con ello, nos damos cuenta de que nosotros mismos estamos configurados a imagen y semejanza. Amiga es, en efecto, la semejanza, la desemejanza es odiosa y contraria. ¿Cuál es? Hay un modo de explicar este poder de la música y es por la teoría de la semejanza o de la imitación. ¿En qué consiste? Consiste en que esto viene de la tradición antigua, por supuesto, y aquí Boecio la trae. Consiste en que los modos musicales están hechos bajo ciertas proporciones, bajo cierta armonía, y que nuestras emociones, nuestro carácter, tiene también una estructura proporcional, tiene ciertas proporciones. Digamos que enlaza armónicamente los elementos internos. Entonces, el poder de la música se justifica en la medida en que hay semejanza entre los modos como nos configuramos internamente y los modos, las proporciones, las armonías que hay en las formas musicales que escuchamos. Ese es el punto de encuentro entre eso que escuchamos y nosotros. Al punto que no solamente es una cercanía, digamos, de la música con el interior del alma, la música, digamos, en muchos casos nos ayudará a armonizar nuestro interior, porque resulta que el modo, o hay cierto tipo de música, ciertos modos que son armónicos, que logran, digamos, tener una buena relación entre los distintos, una proporcional relación, generan unas tensiones entre sus elementos que tienen como efecto que nosotros también tengamos cierta proporción en nuestros elementos internos del alma. Con Agustín veremos que esto se refiere después a números y bueno, ya veremos allí. Al punto que con esta cita damos un salto y es que esto empieza a tener también un carácter que no solamente se refiere al interior, sino también a las costumbres. Sigo el texto de Boecio. De aquí se producen también las más grandes perturbaciones en las costumbres. Goza en realidad un pueblo con unos modos en virtud de la similitud de sus costumbres, de donde Platón también estima que por encima de todo hay que guardarse de que de una música bien morigerada se trastoque algo. Dice en efecto que no hay una ruina moral tan grande en el Estado como la de desviarse paulatinamente de una música pudorosa y mesurada, que de inmediato en efecto lo mismo sufrirán también los espíritus de los que oyen, y paulatinamente se disgregarían y no retendrían huella alguna de honestidad y rectitud. Si o bien a través de unos modos especialmente lascivos se desliza en sus mentes algo desvergonzado, o bien a través de unos especialmente ásperos algo feroz y salvaje. Vamos que tras esa teoría de la imitación, la teoría de la semejanza, ya este paso que se da es, bueno, si queremos unas sociedades más o menos mesuradas, pues también tenemos que promover un tipo de música que ayude al alma a mesurarse. Pero si empezamos a hacer unos cambios en el tipo de música que tiene un pueblo, etcétera, entonces también empezará a haber cambios en las personas, en su interior, y eso pues puede en esta teoría pues llevarnos a, como dice el texto, desviarse paulatinamente en las costumbres. Entonces hay un cuidado de la música, si se quiere, precisamente para que también haya un cuidado ético individual y por supuesto en las costumbres de un pueblo. Bien. Entonces, en ese esquema que plantea Boecio, en su texto Boecio, pues pone muchos más ejemplos, casos concretos que pertenecen como a la tradición que se conocen en las tradiciones, digamos, de musicales, musicológicas, si uno las quiere llamar así,
de cómo tal persona tenía cierta ímpetu y entonces se escondieron, había un grupo de personas que iban a abusar de una mujer en una casa, entonces una persona dijo, no, pues para detenerlos lo que tenemos que hacer es ponerles una música tranquila para que así mismo su espíritu se relaje y ya no cometan ese acto que querían cometer, etc. Hay una serie de ejemplos que muestran cómo los modos, no me voy a tener aquí en los modos que se conocen en la época, Dorio, Frigio y desde luego desde Aristóteles y más adelante con Boecio se especifican cómo es ese carácter que tienen los modos, pues hay una suerte de una tradición ya conocida de cómo los modos, por su composición, afectan el alma, su composición técnica, desde luego, cómo enlazan los elementos tanto rítmicos como melódicos y generan ciertas tensiones. Entonces, con Boecio se reconoce desde luego un poder que tiene la música que afecta nuestro carácter, que afecta nuestras emociones, que afecta nuestras costumbres. De hecho, cuando uno examina ya avanza en la postura de Boecio, cuando él se refiere al alma, perdón, a la música mundana y dice, bueno, esa música mundana es lo que nosotros, la música mundana, perdón, lo que viene del cielo, las esferas, la música humana, perdón, la música humana tiene que ver con esa armonía que logramos entre al interior, que logramos con nosotros mismos. Pues claro, esa música se le llama así humana porque tiene que ver con esa armonía que encontramos en los modos musicales. Como señalaba hace un momento, se requiere conocer técnicamente la música para comprender cómo y por qué afecta nuestros modos también internos. Ese sería entonces el modelo boeciano. Repito, es un modelo que centra el poder de la música en que sobre todo el concepto clave es aquí la imitación, la semejanza entre las proporciones de la música y del alma. Y entonces lo semejante tiende a lo semejante. Entonces la música tiene el poder de ir asemejando el alma al modo musical. Sería, como repito, con la interpretación de Hindemith, un modelo en donde el alma es pasiva porque el alma, digamos, se deja afectar por el exterior. Bien, vamos con Agustín. Ese sería el segundo modelo que Hindemith está aquí proponiendo. Con Agustín lo que encontramos o lo que encuentra Hindemith, resalta Hindemith, es que sería el modelo de poder de la música donde el alma es activa. ¿Qué quiere decir? Voy a decirlo rápidamente, la idea central que pues estará atravesando toda esta exposición sobre Agustín, y es el poder que tiene la música es más bien el poder del alma con la música. Bien, entonces, Agustín es anterior a Boecio, digamos, históricamente. Él está en toda esta caída de Roma. También conoció de alguna manera, aunque los críticos señalan pues que el conocimiento que tuvo de la tradición musical fue parcial, no fue tan completo. Pero Agustín redactó, sobre todo a sus inicios de su vida, digamos, intelectual, un texto que se llamó Sobre la música, el de música, se conoce. Este es un texto que está dividido en 6 libros, donde el primero pues es una introducción, da unas definiciones sobre la música, unos principios matemáticos sobre la música. Después del segundo libro al quinto libro es una exposición técnica que está, digamos, muy centrada en la métrica y en la rítmica de su momento. Y el libro sexto es o narra cómo a partir de ese conocimiento técnico, métrico y rítmico, podemos llegar hasta nuestro interior y conocernos a nosotros mismos y conocer, digamos, o ascender hacia lo divino. Esa es como la estructura del libro. Es un libro que se desarrolla en la tradición pitagórico-platónica, en el sentido en que hay una descripción numérica de la música, por un lado, y segundo, en que hay una
digamos, una asimilación de la música como una ciencia, como una de las artes liberales. Agustín es muy radical en eso. En ese texto, en ese periodo de sus escritos, es muy radical en el sentido en que, a diferencia de Boecio, que está hablando de una música práctica, es decir, escuchamos ciertos modos musicales y eso nos afecta, Agustín en este libro está hablando de la ciencia musical, de una teoría, no está hablando de la práctica, sino de cómo se construye la ciencia musical, qué es la ciencia musical, es la ciencia del modular bien, así la define y sobre ese concepto y sobre esa tradición, Agustín pues se refiere a la música. Tiene un carácter propedéutico la música, desde luego, porque nos invita a un desarrollo intelectual, ya mostraré en qué sentido, y después a un cambio moral. Hindemith tiene en mente este libro cuando señala que hay dos modelos. El boeciano que ya expliqué y el agustiniano, él tiene en mente sobre todo este libro sobre la música agustiniana. Voy a referirme entonces a esa actividad del alma en cuanto al poder de la música. Esta parte técnica, que es una parte, digamos, más dura, si se quiere, en algún sentido, pues recorre un camino. Para Agustín, esto de la música, de seguir la música, repito, como ciencia, aquí en este punto es como ciencia, es que el alma va recorriendo un camino. Se conocen las artes liberales porque el alma está buscando la verdad y dentro de la búsqueda de la verdad, pues las artes liberales tienen un lugar. Son propedéuticas, son preparación, lo llama él en algún momento. En algún momento dice, bueno, después de las artes liberales viene la filosofía, que trata sobre el alma y sobre Dios, pero si uno no se entrena primero en las artes liberales, pues si va a hablar después de los objetos como el alma y como Dios, que son objetos inmateriales, pues si uno no tiene ese entrenamiento en las artes liberales se va a confundir mucho y es mejor que no lo haga, es mejor que no se dedique a la filosofía si antes no ha hecho esto, porque si no se pega unas confundidas que sería peor. Las artes liberales tienen el propósito de demostrar, por eso son arte, las razones que están detrás del mundo material. Las razones, repito, lo racional que está detrás del mundo material. Entonces las artes liberales siempre son como el estudio del mundo compuesto, del mundo híbrido, si se quiere, por utilizar una palabra muy común hoy, híbrido, llamémoslo también compuesto, es examinar el mundo material, pero para encontrar las razones inmateriales que están allí. Entonces, por ejemplo, el quadrivium, la música, pues es, ¿cuáles son las razones? Las razones son los números, señalará Agustín en el quadrivium, y la música pues es el estudio de esas razones en la materia temporal. Entonces es el estudio de los números en las cosas que están en el tiempo y que se mueven en el tiempo. Eso sería la música como ciencia, como arte liberal. La geometría pues es esas razones o los números en el espacio. Después la astronomía, pues son esas razones en las cosas que se mueven y que están en el espacio. La astronomía. Y finalmente la matemática será el estudio de los números. Eso es como Agustín entiende el esquema, al menos el quadrivium de las artes liberales. Las otras razones son el trivium, que serían las palabras. Bien. Entonces, ese libro, el de música, lo que hace es mostrar el camino que recorre el alma a través de la música, que es un camino que empieza por la experiencia sensible y termina en la conversión. Entonces, en la experiencia sensible, Agustín dice, bueno, sí, a todos nos gusta la música y todos nos sentimos placer por la música y además tocamos instrumentos y además somos virtuosos en los instrumentos. Y bueno, ese libro de música, el primer libro, se siente muy incómodo con esa actitud frente a la música, porque dice, bueno, al final los animales también hacen música y los animales también sentimos que se gozan con la música y también sentimos que imitan, los animales también imitan y también aprenden. Y eso dice a veces, eso es un poco lo que hacemos a veces, es pura imitación, pero detrás de la imitación no hay razón. Él está aquí en una etapa muy racional, si se quiere, y entonces le preocupa que detrás de la imitación no hay razón.
Este camino, entonces, el que hace la música es el camino racional. ¿Y en qué consiste ese camino racional? Pues es claro, primero nos sentimos motivados por el placer, y el placer tiene una función fundamental y es mostrarnos la vida buena, la vida gozosa. Pero lo que tenemos que hacer es no quedarnos en esa vida gozosa momentánea, sino intentar llegar a la vida más gozosa. Pero para llegar a esa vida más gozosa tenemos que dejar el ámbito de lo sensible. Tenemos que emprender un camino interno y un camino que pasa por la razón, digamos, un camino intelectual. Entonces, con la música lo que va a ocurrir es que sentimos placer y tenemos que preguntarnos ¿por qué sentimos placer? ¿Dónde está el placer? ¿En qué radica el placer? La pregunta de Boecio era por entender ese poder de la música. La pregunta de Agustín aquí es ¿por qué nos produce placer? ¿Dónde está el placer de la música? Entonces, cuando nos preguntamos por eso, tenemos que ir a ver cómo está compuesta la música. Cuando se hace esa pregunta, entonces acude inicialmente una teoría métrica, que es la teoría de, bueno, los versos, cuántos versos hay, qué tiempos tienen, tiempos largos, tiempos cortos, etcétera. Es la métrica latina de su momento, pero él da un salto y digamos, se le conoce en la interpretación agustiniana y del momento como el salto de la métrica a la rítmica. Es decir, dejar de expresar todo esto en las palabras, en los versos, qué tipo de verso tengo, si esta palabra es larga, si es un espondeo, etcétera, y más bien medirlos matemáticamente, es decir, cuántas medidas, cuántos números tiene, cuántas proporciones tiene, 2 frente a 4, 6 por 8, etcétera. Entonces, Agustín, una de las cosas que hace es pasar de la métrica a la rítmica. Y asimismo empieza a analizar cuáles son esas proporciones matemáticas que nos agradan. Se da cuenta, digamos, acá hay un cruce, digamos, si se quiere, de vertientes. Por un lado es preguntarnos cuáles nos agradan, pero por otro lado es la constatación de la tetractis pitagórica, y es decir que las composiciones más bellas son las que tienen alguna base en la tetractis pitagórica, que tienen 4 tiempos o 4 versos, o que son estrofas que van organizadas de 4 en 4, 8, etcétera. Es decir, hay una serie de combinaciones matemáticas que todas ellas se refieren a la tetractis, a la secuencia de 1, 2, 3, 4. Él justifica, digamos, racionalmente por qué esa es digamos, la progresión fundamental para la belleza. Repito, es una justificación racional. Estamos en un contexto neoplatónico donde las cosas parten del 1, después viene el 2, etcétera. Y después se encuentra que sentimos belleza cuando las obras están escritas bajo esas proporciones de los primeros 4 números, 1, 2, 3, 4. Entonces de ahí empieza esa clasificación de las poesías, pues deben tener 4 versos, por ejemplo, tienen, y también 4 estrofas, etcétera. Entonces hay un primer salto de la métrica a la matemática, sería el paso A, y el paso B es el descubrimiento de que la belleza radica en las proporciones de igualdad. Repito, esta tetractis se basa en el 1 y las relaciones de igualdad entre los números. Tienen el origen en la unidad. Bien. En ese camino racional lo que viene es decir, bueno, pero ya sé que la música está hecha así, pero ¿qué pasa dentro de mí? Entonces, Agustín da como ese salto a la interioridad que lo conocemos en la tradición, sobre todo por las confesiones. Aquí lo conocemos es por esa pregunta interna sobre si estamos hechos con las proporciones. Entonces se da cuenta más bien que nosotros en el alma tenemos esas mismas proporciones. Tenemos una unidad, que en términos después religiosos será como la imagen de Dios, y que tenemos también esa tetractis. Y que podemos, aquí el asunto de Agustín no es señalar que hay una semejanza, más bien lo que Agustín señala es que podemos percibir la música, podemos percibir su belleza, podemos percibir las proporciones musicales
porque dentro de nosotros las tenemos. Si no tuviéramos esas proporciones, no las podríamos percibir. Entonces, al final, la proporción, esa belleza que encontramos en el alma, es porque el alma tiene esa capacidad de percepción y señala cuando la encuentra, el alma se mueve hacia la belleza. Esa es como la explicación de Agustín de esa percepción placentera. Dice, no es que lo placentero nos afecte a nosotros y nos produzca placer, no es que algo tengamos en nuestra experiencia sensible y nos produzca placer, no, es que ante ciertos estímulos, el alma que siempre está buscando placer, entonces se dirige hacia allá, hacia esa experiencia y descubre o encuentra el placer en esa experiencia. Mientras que si el alma tiene un estímulo que no está hecho con esas proporciones, sino con otras proporciones, entonces lo que ocurre es que el alma se quiere apartar y la manera de apartarse del alma es el sentimiento de dolor. La manera de acercarse el alma, repito, hacia ese estímulo es el placer. El placer es una manera de acercarse a un objeto, señala Agustín. A un objeto que, en el caso de la música, está hecho por las proporciones y por eso el alma quiere acercarse a ese objeto. Pero si no está hecho con las proporciones, el alma se quiere apartar. Y entonces su modo de apartarse, no racional, es sentir dolor. Entonces la experiencia sensible frente a la música para Agustín es más bien que el alma se está moviendo. Si es, repito, hacia algo que guarda la proporción, entonces se mueve hacia ello y genera placer. Y si no, genera dolor. No es el modo en el que lo externo afecta a lo interno. Para Agustín eso no es posible. Más bien es el alma en movimiento. Ok, entonces el alma en movimiento tiene ese placer o tiene el dolor, se acerca a las melodías que le parecen bellas, en últimas ya sabe que es porque tiene esas proporciones, y descubre entonces que dentro de su alma están esas proporciones y por eso es capaz de sentir placer o dolor frente a ciertos estímulos, digamos, sonoros externos. El tercer paso es preguntarse, bueno, ¿y de dónde sale que el alma tenga esos principios? Y que además esos principios estén afuera. ¿Por qué? Están adentro y están afuera. ¿Por qué tenemos eso? Bueno, es ahí ya cuando Agustín señala que el principio de la unidad es un principio trascendente, que no es una construcción humana, el principio de la unidad y esas estructuras que tenemos, digamos, en la subjetividad que nos permiten tener placer, no sería una estructura construida humanamente, históricamente, cultural, sino que viene allí, es la huella, digamos, de ser semejanza de Dios. Bien, como repito, ya para ir sintetizando, Agustín, sería un camino que va del placer sensual, la experiencia placentera de la música, después eso me lleva a una reflexión intelectual donde descubro las armonías, las estructuras, los números dentro de mí, y después eso me lleva a preguntarme de dónde sale y me lleva a plantearme la idea de Dios. Y entonces tengo que entender que la belleza fundamental está en Dios. Y entonces el alma, como ya entiende que la belleza fundamental está en Dios y no en el estímulo externo, entonces el alma se mueve en la búsqueda de Dios. Ahí estaría el poder de la música para Agustín. El poder de la música no sería el poder de esa experiencia práctica, sino es el poder que tiene la ciencia musical para descubrirme dónde está la verdadera belleza. Bien, ideas fuertes aquí en Agustín, la experiencia sensible y el camino que abre la música es una actividad del alma. Repito, no es la pasividad del alma, es totalmente lo contrario de la actividad del alma. Y eso después se va mostrando, Agustín lo revela, el poder de la música. A mí me gustó, digamos, entender esto ahora en la clave de este ciclo de conferencias, porque, por ejemplo, permite señalar esta segunda idea que estoy aquí proyectando. La música, uno de los poderes que tiene, voy a ponerlo en esos términos, discúlpenme, sería la capacidad que tenemos de comprender musicalmente otros ámbitos. Entonces, y eso lo hace Agustín en sus escritos. Por ejemplo, las confesiones de Agustín, algunos de pronto ustedes las conocen, pues Agustín también, y hay
digamos, mucha de la crítica, la interpretación contemporánea sobre Agustín va por ese lado. Las confesiones son una obra de arte que tienen un principio estético que Agustín lo descubre en la música. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en relacionar los distintos elementos, así como en la música yo tengo distintos tiempos y la armonía es hacer proporciones de esos tiempos bajo cierta norma de la proporción que es la tetractis, pues lo que ocurre en la vida personal es lo mismo. Yo tengo un montón de experiencias que pueden estar desconectadas, pero lo que da sentido a la vida personal es poder darle proporción a todo eso, es poder conectar todas esas experiencias individuales que en principio pueden sonar desconectadas. Incluso tiene Agustín una metáfora muy bonita y es la siguiente. Dice que en la música, para que la música sea bella, se necesita que cada sonido cumpla algunas condiciones. Y una de ellas es que sea finito. No hay música bella si yo cojo una partecita, cualquiera que sea. Pongamos el ejemplo de cualquier pieza musical que nos guste. Normalmente hay una parte que nos gusta más y dice, si yo cojo esa parte y la vuelvo infinita, pues pierde belleza. La belleza está en que eso sea parte de un todo. La belleza está en que eso sea finito. La belleza está en que esa parte aparezca y muera. Esa es una consecuencia, que cada parte sea finita. Una condición, perdón. Y la segunda condición es que haya diversidad. Eh, una pieza musical es bella si hay que proporcionar algo, si hay que armonizar la diferencia. La armonía viene de la diferencia, no de la igualdad. Esto pues lo encontró Agustín en Cicerón, etcétera. Entonces, así como en la música existen esas condiciones, pues dice en la vida personal también. En la vida personal uno tiene que tener experiencias que nacen, mueren, incluso para que esas experiencias tienen que ser distintas, tienen que ser diferentes. Entonces hay experiencias buenas, hay experiencias malas, pero la belleza no está en que uno coja una experiencia buena y la intente volver infinita, sino está en armonizar las distintas experiencias. Y eso es lo que le hacen las confesiones. Las confesiones son un relato que permiten armonizar las distintas experiencias, darles un sentido, referir a la unidad al final de cuentas. Es que él toma su vida y la refiere a Dios. Es lo mismo que él hizo en la música, pero ahora con la vida personal. Agustín también se refiere hacia la historia. Dice, la historia funciona igual. Él habla de la historia en la ciudad de Dios como ese gran canto que tiene que ser bello. Y entonces en ese gran canto, pues sí, nacemos, morimos, algunas culturas nacen, otras mueren, etcétera. Pero lo importante no está en que una persona, una cultura, un grupo se eternice, sino que haya ese sentido, esa narración, esa proporción entre los distintos elementos de la historia. Pasaría lo mismo con la vida social. La vida social, él la asemeja a un coro y dice, en la vida social no se trata de que todos seamos iguales, se trata de que todos seamos diferentes, pero tenemos que armonizarnos. Entonces, en uno de sus sermones dice, bueno, ustedes entienden lo que es un coro porque estoy en la ciudad y han oído cantar coros, entonces, bueno, en los coros hay voces altas, voces bajitas, etcétera. En las sociedades también hay diferencia y de lo que se trataría sería más bien de ver cómo hacemos un canto, es decir, una armonización de la vida social a partir de la diferencia y la finitud. Entonces, en Agustín es muy claro que la música es algo que nos sirve como referente, y así lo hace él en sus obras, que nos sirve como estructura para pensar la vida personal, la historia y la vida social y hacer de ello una armonía, digámoslo así. Ya para cerrar con Agustín, ir cerrando mi exposición, señalar que, digamos, otra ampliación que puede tener esta idea de Agustín sobre la actividad del alma es que después, para hacer justicia también con él ya después se aparta un poco de ese ámbito tan intelectual, del ámbito de la música como ciencia, de ese ámbito solamente referido a la razón, y más adelante también pues por su función de obispo y de estar, digamos, dirigiéndose a muchas personas que tienen prácticas musicales cotidianas, pues empieza a considerar la práctica musical. Y aunque hace algunos giros, por ejemplo, el hecho de que ya la música no va a ser evaluada desde la teoría pitagórica matemática, digámoslo así, sino que va a ser más bien examinada a partir de la teoría del signo, que él mismo reconstruye a partir del estoicismo. Más bien piensa que la música es una expresión del alma.
Eh, y entonces lo que hacemos en las prácticas musicales es exteriorizar lo que somos nosotros, significamos con la música, y entonces la música tiene cierto poder porque funciona como un signo. Las palabras operan algo en nosotros. Ustedes recuerdan, los que han tenido acceso a ese libro, al libro sobre el maestro. Ahí muy bien define que nada aprendemos por los signos, sino que los signos nos ayudan es a buscar. Entonces la música ocurre algo así. La música no hace nada con nosotros salvo que mueve nuestra voluntad para que busquemos, para que el alma busque. De nuevo aparece con fuerza la actividad del alma. Y entonces un trabajo que Agustín hace en sus comentarios a los salmos es descifrar cómo es que el alma busca en ciertas formas de la música. Por ejemplo, en el canto alternativo que él conoce allí, el canto milaneses, el canto del aleluya que se está desarrollando en la tradición católica. Después la organología, los salmos, las trompetas, todo esto, el salterio, en fin. Y finalmente la experiencia coral. Entonces, lo que él está pensando es que si participamos en las prácticas musicales, el alma se mueve. Si participamos en prácticas musicales bellas, el alma se mueve hacia la belleza. Hay muchos casos, muchos ejemplos, digamos, donde esto toma ciertos matices. De nuevo vuelvo al de la experiencia coral. Cuando cantamos en un coro tenemos la experiencia de la finitud, tenemos la experiencia de la humildad, tenemos la experiencia de apoyarnos los unos en los otros, tenemos la experiencia de saber que no somos los únicos, etcétera. Entonces Agustín recomienda mucho, y eso es algo, por ejemplo, hacen muchos directores de coro actualmente y muchas teorías. Aquí mismo en este ciclo de conferencias escuché en una de ellas esa recomendación: hay que cantar en coros, hay que ser parte de estos grupos porque nos dan esa experiencia de la vida en comunidad. Entonces Agustín termina señalando que ejercitarse en prácticas musicales hacen que el alma busque, por ejemplo, quiera, en la experiencia del coro, que el alma se mueva, anhele, busque esa experiencia de comunidad. Eso sería lo que haría la música ya, no solamente como camino intelectual, traigo esto a colación, sino también para mostrar que estaría esa experiencia de la actividad del alma también como práctica musical. Lo que pasa es que Agustín no desarrolló ningún libro específico sobre este tema, sino que hay que encontrarlo disperso en las Confesiones, en el de Trinitate, bueno, en otros libros, y es difícil seguirlo. En ese sentido, Agustín pues revela que ese estudio ya técnico, musicológico, va enfocado ya no a descubrir los números, las proporciones en la música, digamos el aspecto que en algunos autores contemporáneos se le llama el aspecto formal de la música, la corrección formal. El poder de la música ya no estaría tanto en la corrección formal, sino que el poder de la música está en su capacidad de ser significativa, de operar como signo, y eso ya no es formal, eso es material. El poder de la música está en que yo me vea allí, en que yo comparta lo que la música como contenido, lo que la música expresa. Bueno, para terminar entonces, redondear volviendo a Hindemith. La experiencia musical es una cierta, perdón, hay un D me sobró, discúlpenme. La experiencia musical es una cierta actividad del alma, es lo que Hindemith está señalando. Él apuesta por el modelo agustiniano. Él dice la co-construcción, eso que pasa en cada persona cuando escucha una obra o cuando la va componiendo, no importa el nivel de especialidad, pero esa relación que tenemos nosotros que nos hace proyectar una imagen mental, pero que también nos lleva a ámbitos éticos y, como vemos aquí, pues también las costumbres, la historia, etcétera. Eso es algo que hacemos en una co-construcción. Y desde luego, esa co-construcción supone una actividad del alma. Entonces, Hindemith sí es muy claro en decir, a mí me interesa más el modelo agustiniano que el boeciano. Y la segunda idea, entonces, para redondear y cerrar, sería que el poder de la música en la interpretación de Hindemith no consiste en lo que ella es capaz de hacer, en que ella nos afecte, sino en lo que nosotros somos capaces de hacer con ella.
la actividad del alma. Entonces, con la música hacemos un montón de cosas, musicales y extramusicales. Hacemos experiencia interna, volvemos a la memoria, queremos ser mejores personas o no, o cambiamos nuestras costumbres, o nos acercamos más a otras personas, tenemos esta experiencia de comunidad, o también podemos, digamos, introducirnos mucho, ensimismarnos, si se quiere. Pero todas esas experiencias serían más bien lo que nosotros hacemos con ella y no lo que la música hace con nosotros. Bien, eso es entonces, bueno, la exposición. Espero que haya sido, pues, que le haya resultado interesante, clara, y espero sus preguntas y comentarios. Pues muchísimas gracias, Maximiliano, por la exposición, por la claridad. Te has adelantado con la palabra, ¿no? Con el adjetivo clara, muy clara en un ámbito complejo como es el de los textos medievales, sobre todo el de Boecio, que son textos complejos, técnicamente hablando, y muy estudiados, y interpretados, y mal interpretados, y traducidos. Entonces, de verdad, enhorabuena. También por lo que tiene que ver con el tiempo, puntualísimo. Entonces, como previsto, van llegando ya preguntas. Y tú, si quieres, la puedes ver haciendo clic en preguntas y respuestas. Y empezaría con la primera de Sergio. Desde el punto de vista de San Agustín, tengo dos preguntas. En cuanto a la letra de las canciones, ¿la música con contenido obsceno o que incida al desbordamiento de las pasiones no tendría ningún tipo de valor desde el punto de vista ético? Y en cuanto a la proporción entre las notas, el trítono o diábolo sin música, por el ambiente sonoro que produce, ¿se alejaría del ideal de belleza o habría espacios donde podrían tener lugar? Bien, ¿respondo esta o de una Sí, vez? sí, Sí, vamos, pregunta, bueno, pregunta. Si en el mientras pueden ok. llegar otras. Estas preguntas están muy interesantes. La letra de las canciones. En esa primera exposición que hice, o ese primer periodo de Agustín, que es en el libro sobre la música, donde él se dedica a descifrar esa estructura matemática que tiene la música, donde se le llama, digamos, la música formal o esa exposición formal de la música. Desde luego, en ese punto, la letra de las canciones no tiene relevancia. Más bien, la letra es tomada, más bien, y no siquiera la letra, sino las sílabas, la duración de las sílabas es tomada para medir, pero no el contenido. Al final del libro de la música, él dice, bueno, pero hasta aquí hemos estudiado la parte formal y hay que ver qué dice la música. Eso lo dice en 2 líneas al final de ese libro sexto, pero no dice absolutamente nada más. Él dijo de ahí que después iba a desarrollar otra o un segundo tomo, si se quiere, de este compendio de las artes liberales, un segundo texto dedicado a la música donde iba a explicar más otras cosas sobre la música, pero nunca lo hizo. Eh, Cambió y se fue y lo volvieron obispo, entonces él como que suspendió, él tenía un proyecto de explicar todas las artes liberales, pero la que más desarrolló fue la música, pero aún así la desarrolló de modo incompleto. Entonces, en ese análisis formal, efectivamente, la letra no tiene mayor relevancia. Sin embargo, en el segundo periodo, cuando la música se vuelve signo, sí tiene mucha importancia. Mucha importancia. De hecho, él dice que, hay una parte donde dice, bueno, ¿qué es un himno? Entonces dice, bueno, un himno es una alabanza. Es una alabanza que se hace con el corazón, dice, es decir, le ponemos el corazón a esto, es decir, nuestra alma está de verdad enfocada, dirigida hacia eso que alabamos, y dice, es una alabanza de Dios, del Dios verdadero. Entonces no puede ser cualquier cosa lo que se canta en un himno, porque si es un Dios falso, entonces el himno ya no es himno. Es una cosa muy interesante porque él define las formas musicales a partir incluso del contenido expresado. Es lo que se llama la estética material agustiniana, ya no la estética formal, sino la material. Entonces, incluso las formas musicales no son puras formas, más bien están definidas a través o a partir de su contenido, como esto que ocurre aquí en el himno. Entonces, no
en ese momento de desarrollo de Agustín, cuando él introduce la teoría del signo para entender la música, ahí sí el contenido tiene una relevancia, ahí sí lo tiene, desde luego lo tiene. Y él pues ya, ahí ya no le importa tanto esa corrección formal, matemática, sino le importa es lo que él llama lo significado, la cosa significada como la denomina a partir del de Magistro. Claro, en esa teoría de las proporciones hay ciertas proporciones que no se pueden entender, porque de todos modos se trata de una estructura matemática de números racionales enteros, positivos además. Entonces hay una serie de proporciones que no se pueden entender, que es lo que ocurre después con ciertas, al final de la Edad Media, etcétera. Entonces hay intervalos que serían aceptados porque se ajustan a estas proporciones dentro de esta tetractis, y habría intervalos que no se ajustan, lo que ocurre con la tritono. Eso es lo que uno puede decir a partir de la teoría que él expresa inicialmente. Lo que pasa es que el de música, repito, él se dedicó solamente a la parte rítmica y dijo, voy a hacer una segunda parte donde voy a hacer lo que llaman la teoría del melos, que sería este análisis de los intervalos, pero no lo hizo. Entonces, al final, no sabríamos a ciencia cierta cuáles intervalos él habría aceptado, pero digamos, suponiendo que hubiera mantenido ese mismo espíritu de mantenerse dentro de esa tetractis, etcétera, pues habría habido un montón, habría señalado pues cuáles intervalos son bellos y cuáles intervalos no son bellos. Siguiente pregunta de Jonathan. Profesor Prada, buenos días. Muchas gracias por su conferencia. Usted ha mencionado que en Agustín de Hipona la belleza está en la finitud. Ahora bien, ¿cómo entender este concepto de belleza agustiniana en relación con su noción de tiempo que aparece en Confesiones 11? ¿Cómo se podría lograr la armonización social desde el poder de la música? Para la segunda respuesta te doy 6 semanas. Gracias, creo que no va a ser suficiente. Bueno, claro, la belleza... Agustín intenta conciliar dos como aproximaciones a la belleza. Una que es la idea de que todo lo creado es bello. Todo lo creado además es bueno. Esto viene del Génesis. Entonces, recuerda el Génesis de que Dios creó las cosas y después volvió a mirarlas y dijo, esto está bien, ¿no? Entonces, en teoría estética supone que todo lo creado es bello. Como ente, digámoslo así. Claro, no es lo más bello es Dios, y etcétera, claro, pero todo lo creado tiene algo de belleza. Todo lo creado, yo lo había visto en Plotino, es bello porque está hecho con la unidad o a partir de la unidad, y la unidad es bella. Entonces, cada cosa en unidad es bella. Pero él entiende también que la belleza en el mundo, digamos, nuestro, en el mundo contingente, en el mundo creado, la belleza también se refiere a la proporción, no solo al individuo, no solo a cada ente en tanto unidad e individuo, sino también en tanto proporción, es decir, enlace entre las partes. La música lo que muestra es la belleza de la parte, pero sobre todo la belleza del enlace entre las partes. Eso es una pieza musical. La armonía está sobre todo en la proporción. Entonces, por eso Agustín considera que la belleza del conjunto, la belleza de la obra, está basada en la finitud. Porque ese es nuestro mundo, nosotros necesitamos esa finitud para poder enlazar partes. Si fuéramos eternos no tendríamos que enlazarnos, no tendríamos que unirnos, ¿no? Seríamos completos. Pero como no somos eternos, sino que somos finitos, Agustín lo señala, dice, es que como tenemos este cuerpo, nuestras almas no se pueden unir, entonces necesitamos mecanismos de unión, todo el tiempo estamos mecanismos de enlace, la voluntad, todo el tiempo es una voluntad de unión, de unión, de unión. Y esa teoría entonces lleva a la consideración de que hay que tener una suerte de criterio en esa unión, es decir, un criterio de enlace, que sería la armonía musical, estas teorías de las proporciones. Entonces, efectivamente, la
la teoría musical parte de la finitud. ¿Cómo enlazar eso con la noción de tiempo que está en el libro 11 de las Confesiones? Bueno, si recordamos, voy a ponerlo rápidamente. Agustín dice que el tiempo futuro no es, el tiempo pasado tampoco es, el tiempo presente se nos escapa porque nunca lo podemos detener, etcétera. Y dice, bueno, si me preguntan sobre el tiempo, no lo sé. Si no me lo preguntan, lo sé. Si me lo preguntan, no lo sé. Y al final del libro 11, Agustín en las Confesiones señala que el alma en su movimiento es la que va haciendo el tiempo. Es decir, más bien hay como una experiencia del alma que podemos llamar temporal. El tiempo es un movimiento del alma. ¿Y cuál es el movimiento del alma temporal? El movimiento temporal del alma, él lo distingue de otros tipos de movimientos. Y dice, hay un movimiento del alma que es lo que llamamos tiempo al final. Y es que el alma vuelve sobre su memoria para traer al presente algo que ya ocurrió. Y a eso lo llamamos recuerdo. Pero también el alma vuelve sobre sí misma, también sobre su memoria, para anticipar algo que puede ocurrir. Y a eso lo llamamos futuro. Entonces el tiempo, Agustín, ahí es un movimiento del alma. Listo. ¿Cómo se relaciona eso con la música? Claro, lo que dice Agustín es que al final la música es tiempo. Entonces es muy interesante cuando uno estudia la noción de tiempo de Agustín, uno se centra en las confesiones, pero es muy interesante ir a la música, porque finalmente el estudio de la música es ver la razón en el tiempo. Entonces, ¿cómo se relacionan esos dos textos? Efectivamente, lo que hacemos nosotros es que cuando el alma se mueve hacia la memoria y descubre lo que ya pasó, lo que anticipa, lo que está haciendo es conectando lo que tiene en la memoria, conectando eventos que tienen la memoria. Algunos de esos eventos ya pasaron, algunos de esos eventos están por venir y eso es a lo que llamamos futuro, pero el tiempo entonces es también el arte de la conexión. Entonces lo que uno tiene que hacer, dice Agustín, con su vida es poder conectar el tiempo, es darle una proporción a su historia, hacer de su tiempo algo hecho, digámoslo así. Ahí estaría la conexión entre el de música y la noción de tiempo de Agustín. Por eso digo que esa noción de música es muy potente, si se quiere, el poder de la música, en cierto sentido, desde luego, porque le permite a Agustín comprender muchas otras esferas de la vida. Bueno, ¿y cómo se lograría la armonización social? De las 6 semanas, intentaré responderle en las 6 semanas, pero bueno, digamos que sí, se trata de una serie de cómo nos conectamos entre nosotros, son las relaciones entre nosotros. Deben ser unas relaciones armoniosas, no debe ser un intento de igualar lo individual, de que todos seamos iguales, sino de poder tener un tipo de relaciones a partir de la diferencia. Como decía con la música, él aprendió que la música bella es de diferencias, las notas tienen que ser diferentes, los tiempos son diferentes. Entonces de lo que se trataría en la armonización es de lograr ciertas relaciones que tengan como base esa diferencia y esa finitud. Pero bueno, ya el cómo, si la pregunta por el cómo es un cómo práctico, pues sí, desde luego 6 semanas no será suficiente. Si es cuál sería la idea general que lo guía, podría ser por ahí la respuesta. Pues pasamos a Santiago. Un saludo, profesor. Agradezco su exposición, su palabra. Me pregunto, ¿se contempla en alguno de los dos autores la conquista de un estado extático inducido por la música? Y de ser así, ¿es un estado extático que remite al éxtasis divino o a la conversión, sino al éxtasis divino, a la conversación con Dios? Agradezco de antemano su respuesta. Sí, sí, sí. Esa es una idea que está presente en digamos, tipo de textos, esa posibilidad extática a la que nos lleva la música. Boecio en una de sus descripciones de los poderes que tiene la música la menciona. Más bien, Agustín la rechaza. Agustín el éxtasis ese éxtasis sobre todo, él lo quiere rechazar, honestamente. Está mucho más fuerte en la tradición anterior a ellos dos, en el neoplatonismo anterior, es una idea mucho más fuerte, la idea de un éxtasis que además se logra a través de la música, en ritos incluso, se puede lograr. O también una idea de un éxtasis que uno logra a través del desarrollo intelectual,
uno tiene una experiencia, después el intelecto lo lleva a cierto punto de visión interna, y por ejemplo Plotino dirá que bueno, después de esa visión uno tiene que hacer un éxtasis, un salto, dejar atrás la razón argumentativa, la dialéctica básicamente, porque la dialéctica es separación y para llegar al uno entonces tenemos que dejar esa dualidad y tenemos que irnos al uno y eso supone un salto extático que podemos llegar a través de ese desarrollo intelectual. Entonces, anterior a ellos sí hay como, o digamos, sí la idea está mucho más presente. Boecio y Agustín digamos, la describen, si se quiere. Boecio la describe como una de las potencias que puede tener la música. Agustín, como decían, no le parece que sea la más interesante porque para Agustín el encuentro con Dios tiene que ser un encuentro, digamos, del individuo racional, que también tiene voluntad, desde luego, pero no hay que abandonar esa condición humana que es ser racional. Entonces, ese encuentro con Dios no sería lo más interesante para Agustín, ese punto extático, si se quiere, digamos, extático en el sentido fuerte de suspender potencias, no sería lo más interesante para Agustín. Sí, el sentido de trascender, desde luego, y llegar al uno, claro, que es como lo hacen el de música y más adelante, pero siempre es un llegar al uno con las potencias humanas. Incluso en comunidad, en Agustín en concreto se habla más de un éxtasis colectivo, que se da se describe en el libro, entre los libros séptimo y octavo, las confesiones con la mamá de Agustín, el éxtasis de hostia. Es más bien un éxtasis al que uno llega con otro y no es ese éxtasis que llegó por la interioridad, por una experiencia musical. Pues pasamos, si no ha cambiado de idea, a la palabra a Ricardo Pinilla, el profesor que había levantado la mano y luego se ha añadido otra pregunta de David. Ricardo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, profesor Prada. He disfrutado muchísimo y también, bueno, usted ya lo ha planteado, las conexiones que dos sabios, pero que no son tan lejanos en el tiempo, pueden lanzar para un análisis presente, ¿no?, del poder de la música, esa relación con, digamos, esa formación o ese camino a la belleza del alma que la música pone en movimiento, ¿no?, en la experiencia coral, la experiencia colectiva, ¿no? Bueno, yo realmente la pregunta que tenía la he ido contestando magistralmente gracias a las dos últimas preguntas, sobre todo. La primera era esa relación, efectivamente, de la noción agustiniana de música y el famoso libro 11 y su noción tan interesante de tiempo, ¿no? En lo que usted ha descrito me ha quedado clara. Siempre se dice que, si no me equivoco, el tratado de música, en esto es paralelo, por ejemplo, a Descartes, es un tratado de juventud. Entonces, habría sido esperable que volviera sobre la música con toda su envergadura filosófica, ¿no? ¿Qué habría dicho, ¿no?, después? Yo cuando leo sobre el tiempo en el libro 11 y cuando describe, además muy interesante la segunda en relación con el éxtasis, ¿no anticipa de algún modo San Agustín, a la vista de la música de su tiempo, que no era, si no me equivoco, polifónica, pero cuando él describe la eternidad, una suerte de simultaneidad de presentes, eso que nuestra percepción del tiempo no puede vivir, de algún modo yo cuando oigo la gran polifonía, pues italiana, española, pues a veces pienso en San Agustín, ¿no? Hasta qué punto puede haber escrituras filosóficas sobre el tiempo y la música que prescriben músicas venideras. No sé si esa indagación es muy pertinente o es muy arriesgada, ¿no? Y luego, bueno, ya lo ha contestado, yo creo que en San Agustín esa idea del movimiento del alma, que puede parecer platónicamente, bueno, pues defectuosa, ¿no? Es mejor, lo ha contestado muy bien, lo intemporal, pero no, somos finitos y tenemos que ponernos en movimiento. Entonces, la configuración del tiempo, casi repito, ¿no?, la respuesta que ha dado bellísima, nos la permite la música. Se podría decir que la música nos enseña a vivir el tiempo desde la finitud, pero en camino a la belleza, hacia el uno, ¿no? Sería en ese sentido un aprendizaje formidable. Y luego, por salvar al pobre Boecio, que claro, es más árido, pero yo me pregunto, claro, él hasta tiempos casi de Calderón de la Barca se valoraba más la música de
del quadrivium, ¿verdad?, que la música práctica, y Boecio está ahí en esa valoración superior de la teoría. Pero ¿hasta qué punto habría que revisar ese desprecio por la práctica, revisando lo que significa teoría en sentido aristotélico? Que es quizá lo que estamos haciendo aquí. Pensar la música para captar su poder y en ese sentido, cuando la practicamos, a lo mejor no somos conscientes de ello. ¿Qué ocurre? Que San Agustín en eso es muy sabio. Él viene a decir, a pesar de lo racional que era, que cuando hacemos música, el alma hace cosas que quizá, o cálculos, dicho ya con Leibniz, que quizá nuestro intelecto no musical no puede decir. Y San Agustín en eso, pues me congratula ver que tiene una antropología del hombre completo, ¿no? A pesar de sus problemas muchas veces que tiene con el cuerpo y la materia, ¿no? Pero también por salvar a Boecio por ahí, ¿no? Pues, ¿qué opinaría de esa revisión de lo que significa teoría, ¿no?, para estos grandes pensadores? Bueno, le he hecho como 2 y alguna reflexión. No quiero alargarme más, porque si no, son más de 6 semanas. Muchísimas Sí, gracias. eso mismo estaba pensando, que las 6 semanas no me van a alcanzar, de verdad. Bueno, Agustín escribe al final de su vida un libro que se llama Las Retractaciones, donde revisa toda su obra y dice, bueno, no, en este libro yo cometí un error, en este libro hay que corregir esto, etcétera, retractaciones o revisiones se le llama. Y con relación a la música dice, a mí, yo lo que lamento de ese libro es que le di mucha fuerza a la razón, mucha fuerza, como si todo el peso estuviera en la razón. Y dice, porque es que veo muchas personas que tienen una carrera racional, que son expertos en artes liberales, y dicen, pero tienen una vida miserable y son éticamente terribles. Y entonces eso nos muestra que la razón no es suficiente. No está negando la razón, sino dice, no es suficiente, no es suficiente. Lo conecto con la última pregunta, la de entonces, ¿qué pasa con la música práctica, esas revisiones? Desde luego la idea, digamos, sobresaliente sobresaliente me refiero a que es la que más conocemos, la que más se menciona, la que más está presente es la idea de un predominio de la música teórica, lo que llamaría Boecio la música mundana, sobre la música práctica. Hay autores que dicen que la historia de la música medieval al inicio de la música teórica por encima de la música práctica, pero cuando uno ve el Renacimiento es darle la vuelta totalmente. Y entonces empiezan más instrumentos, la voz de las mujeres, otros intervalos, orientados no por la teoría, sino por la práctica, digámoslo así. Bien, pero en ese giro hay algo que me interesa señalar, y es que efectivamente uno dice, bueno, pero una cosa era esa teoría musical y otra cosa, ¿dónde estaban las prácticas musicales y cómo se entendían las prácticas musicales? ¿Qué pasaba con las prácticas musicales? Además, porque tenemos toda una tradición que leyó, por ejemplo, mucho las confesiones de Agustín y la idea de Boecio de que la música mundana es el origen. Y entonces de allí la conclusión fue que hay que cuidarnos de la música práctica, porque eso nos saca unos sentimientos que no podemos tolerar, etcétera. Entonces, más bien, como que hubo una lectura que era más de cuidado con la música, de tener cierta prevención frente a la música práctica. Repito, amparado en esas partes de las confesiones donde dice, uy, cuánto lloraba yo con tus himnos y me derretía con la música. Y claro, eso generó muchas precauciones. Pero hay algo que a mí me interesa señalar, y es que por eso me interesó la parte última de Agustín, donde él no es tan filósofo claro, sigue siendo filósofo, sigue siendo racional, pero se da cuenta de que la razón no es suficiente. Entonces, por ejemplo, con relación a la música, hay algo muy interesante, y es que dice, la música nos permite otro tipo de relación con la verdad que no siempre es racional. Con la verdad nos relacionamos de muchas formas. Una de ellas es la racional, claro, y eso es muy importante porque nos ayuda, digamos, a dirimir qué es verdad y qué no. Pero la música nos permite otro tipo de relaciones con la verdad. Entonces, cuando describe el aleluya, dice, el aleluya tiene una parte de la descripción de Agustín que es el melisma, es la A que se canta sin tiempo incluso. Es una A, es decir, ahí lo importante no es el contenido significado por la palabra, sino que es solo una A. Y entonces dice, nosotros cantamos esa A cuando sentimos tanto gozo, el aleluya es el canto de la alegría,
y es tanto el gozo que no lo podemos expresar en palabras, que no valen las palabras para ello. Solo vale cantar una A por el tiempo que queramos. Es más, señala él, es tanta la alegría que incluso perdemos la noción de tiempo cantando la A, cantando el aleluya. Entonces, con la pregunta anterior de si la música tiene algo de éxtasis, pues el aleluya tendría algo de eso porque perdemos la significación de las palabras y perdemos el tiempo. Ya cuando uno ve la historia de la música se da cuenta de toda la trayectoria que tuvo este canto del aleluya, etcétera, y cómo se fue configurando después en formas, y que además había cantos de la individuales y colectivos. Entonces uno puede empezar a ver que eso incluso puede ser un éxtasis colectivo en torno al canto de la aleluya. Interesante, Agustín lo rescata diciendo, es cuando la alegría es tanta que la razón no es suficiente, que las palabras no son suficientes y necesitamos expresarlo. Y la expresión de la alegría es la música, la expresión de esa belleza que alcanzamos en su grado más alto como humanos es la música. Y por eso, después, cuando no haya tiempo, lo que vamos a hacer es coros celestiales. Coros celestiales. Dice él al final de La Ciudad de Dios. ¿Y cómo serán esos coros? No sé, no sé porque yo soy humano y no sé lo de allá. Pero será un canto precioso, un canto que no va a terminar y que siempre será precioso. Entonces la música más bien sería, en esa otra parte, es la expresión de la máxima experiencia de la belleza. Y con la pregunta de la eternidad, pues el aleluya un poco lo anticipa, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, como Agustín lo está viendo. sí, por ahí me permito, yo cuando leo eso de San Agustín, claro, digo, él no conoció a Palestrina, ¿no? Si no me equivoco. Él no conoce la polifonía de Guerrero, de Victoria, y parece como si esa música práctica posterior ya del Renacimiento estuviera haciendo esa música. Hombre, desde la tierra, ¿no? Dicho así, no en el cielo, ¿no? Pero ese aspecto celestial coral y esa suerte que ya luego el barroco rompe, porque reaparece la subjetividad, ¿verdad? Pero esa especie de expresión estática, no solo con X, sino quieta de la música en su moverse, esas polifonías renacentistas, pues parece que están intentando emular en la materia esas descripciones tan bellas de San Agustín. No digo que haya una conexión directa, pero esa tal como lo ha expresado usted, ¿no? Pero creo que, solo para acotar algo, hay muchos estudios sobre la influencia de Agustín en la música del Renacimiento, y estudios de influencia directa. Incluso ahí en España se han estudiado mucho con autores españoles. Por supuesto, la relación que hay con la tradición luterana es muy notoria, es muy visible. Entonces, las teorías musicales agustinianas sí estuvieron muy presentes sobre todo en el Renacimiento, final de la Edad Media, Renacimiento. Entonces, sí es algo que se puede escarbar un poco más para ver cómo se fue configurando otro modo de entender la música, pues con el fin de la Edad Media, ¿no? Pues sigamos. Soy profeta, dentro de poco el profesor Pinilla desaparecerá porque tiene clase aquí a pocos metros de donde estoy yo y en este momento se encuentra en su casa. Entonces, soy finito. Sí, eres finito. Si me preguntas dónde está Ricardo, sé contestar, pero cómo hace, no sé contestar. Entonces, antes de dejar la palabra a David, he visto que ha levantado la mano la profesora Rabe. No es para dar precedencia al profesor, pero intuyo que es una pregunta que tiene que ver con lo que se está diciendo en estos últimos minutos. Entonces, Ana María, si quieres intervenir. Bueno, sí, tiene que ver, muchas gracias, aunque la verdad es que tampoco me quería saltar el orden, pero ya que me das la palabra, te lo agradezco, Ángelo, y perdona, David, pero tenemos bastante tiempo, con lo cual si me atrevo entonces a intervenir. Bueno, muchísimas gracias, Maximiliano, por esta espléndida conferencia que he tomado muchos apuntes y seguiremos hablando porque has tocado muchos temas que me interesan mucho. Yo solo quería resaltar un poquito el término, el concepto de lo racional del que, bueno, pues has hablado ahora.
como para que lo vayamos para también invitarte a precisarlo para que no se malentienda, no se malentienda por parte de un público que quizás lo pueda asociar con algo con lo racional tal y como lo entendemos desde la modernidad. Es decir, entonces, bueno, como algo que incluso pueda entenderse con una precisión que puede ser traducida en palabras claras, incluso medibles cuantitativamente. Tú has dicho, bueno, que San Agustín ya al final, ¿no? En sus retractaciones, pues se cuestiona él mismo si no le ha dado demasiada importancia a la razón en las palabras, si es suficiente, pero si yo pienso en la tetractis, yo he traído aquí, no sé si se verá, es que es de mi libro, aquí una imagen de la tetractis para que el público lo vea. Esta es la famosa tetractis pitagórica que contiene las proporciones armónicas, ¿no? El 2x1, el 3x2, el 4x3, que son las armonías básicas de la octava, la quinta y la cuarta, ¿no? Que las contiene, ¿no? Ahora no hay, es que en realidad para entender eso habría que explicarlo y es bastante complejo, ¿no? Pero a lo que voy es que para entender esa tetractis sobre la que decían sus juramentos los pitagóricos, ¿no? El tipo de racionalidad, si es que lo queremos llamar así con ese término, como lo estamos usando en nuestros tiempos, para comprenderla, pues se necesita algo más que esa racionalidad moderna, sino se necesita también intuición, porque precisamente la unidad que contiene esa diferencia que tú también has resaltado y que es el problema grande del libro onceavo de las confesiones, ¿no? Cómo es que son tres tiempos cuando el tiempo es uno, pero al mismo tiempo son tres. Ahí tenemos el problema de la unidad y de la diferencia, el pasado, el presente, el futuro. En realidad tendríamos que decir que es pasado, presente, 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 futuro, dice San Agustín. Y bueno, entonces él al final en realidad lo hace a través de de un procedimiento racional, si uno quiere, pero que en realidad son meditaciones. Es una conversación interna en la cual lo intuitivo, en ese sentido, como he intentado insinuarlo, juega, a mi parecer, un papel fundamental. Entonces, yo quería, que tú eres experto, yo no lo soy, yo soy más bien aficionada de estos textos y especialmente San Agustín, que por cierto ha sido muy importante para Chillida, me ha recordado muchos de los temas de la semejanza, de la unidad dentro, la búsqueda de la unidad, la importancia de ponerse en movimiento para que esta unidad a través de las conexiones se haga realidad. Todo eso es muy chillidiano, el cual, como seguramente sabrás, fue también muy influenciado por específicamente de música de San Agustín, ¿no? Entonces, no, solo quería pedirte o invitarte a si puedes, bueno, pues explicar un poquito más qué es lo que entiendes por esto racional y qué es lo que no se debería entender. Ok, bien. Bueno, cuando Agustín se refiere a que a esta crítica, a ese exceso de racionalidad, es muy importante decirlo, no está señalando que haya que dejar la razón o algo así, él está lejos de eso siempre, empezando porque dice, si no es por la razón, nosotros no podemos saber dónde está la verdad. La razón nos ayuda a que no nos engañen. Si recuerdan las confesiones, sus primeros años son de estar viviendo en engaños, como dice él, y entonces cayó en los maniqueos y una cantidad de grupos que lo engañaron. Y él dice, pues al final, si uno no tiene un desarrollo, digamos, correcto de la dialéctica, de la teoría, etcétera, pues va a ser fácil presa del engaño. Entonces, por digamos, ese llamado no se debe entender como una renuncia a la razón. Es como lo primero. Pero cuando él se refiere a la razón, está pensando que el alma tiene tres potencias: memoria, entendimiento, voluntad. Que la razón sería esa capacidad que tenemos de, como lo escriben los primeros, digamos también en esos escritos de juventud, desde luego, como la capacidad de sintetizar
de enlazar y separar. Enlazar y separar. Cuando tenemos esa capacidad de enlazar y separar, él dice, lo que hacemos es separar y enlazar elementos que se nos presentan directamente al entendimiento. Es decir, que tenemos aquí en el presente, que se nos presentan, él en algún punto equipara esta relación del entendimiento de lo que tenemos aquí en el presente con cierta capacidad racional que puede tener o estaría ligada a una capacidad conceptual. Hay una parte que es la imaginación, pero la imaginación la incluye más en la memoria, digámoslo así. Él dice, la imaginación está en la memoria porque lo que hace uno es que en la memoria está lo que ha vivido, pero también las conexiones de lo que ha vivido, las imágenes que tenemos. Y uno conecta el color rojo que vio en una manzana, pero después lo conecta, no sé, pongamos un ejemplo aquí rápido, un banano, entonces se le ocurre que puede haber un banano rojo. Eso que hace la imaginación está en la memoria. Entonces la capacidad racional más bien está en el entendimiento, que es la capacidad de poner de frente las cosas, enlazarlas, separarlas, con el contenido, con su contenido conceptual. Lo que pasa es que también está la voluntad, entonces, y para él tiene más fuerza la voluntad que ese ejercicio de la razón. Es ahí donde él le pone los límites, es en ese punto, dice, mire, a Dios llegamos es con la voluntad, al final, llegamos es con la voluntad. No, Dios no es un concepto, la verdad no es solamente un concepto, no es una claridad que nos puedan dar las teorías, desde luego la necesitamos, porque si no, entonces nuestra voluntad se une, quién sabe a qué tipo de verdad, y entonces por eso es que somos infelices todo el tiempo, porque no sabemos finalmente a qué verdad nos tenemos que unir, y entonces la pobre voluntad va saltando de verdad en verdad, y resulta que no es la verdad, entonces vivimos infelices. Entonces dice, no, la razón nos tiene que mostrar, poner de frente dónde está la verdad, hacer crítica racional para decir qué es verdad y qué no es verdad, pero finalmente Agustín era un romano que está buscando el placer, desde luego, al final es la voluntad la que nos lleva hacia allá, no es la razón. Entonces Agustín, cuando dice el exceso de razón, es pensar que es ese camino racional el que al final nos va a dar la felicidad humana, desde luego, o la conversión, o lo llaman en algún momento la vida bienaventurada. Y cuando se devuelve previamente, al inicio se da cuenta que a la razón siempre la guió la voluntad. Es decir, la voluntad no está solo al final, sino que la capacidad de ver de la razón también está guiada por la voluntad que quiere siempre ver, que quiere lo mejor, que quiere la belleza. Entonces al final él termina diciendo, incluso la razón no haría nada sin una buena voluntad. No haría nada, es decir, nosotros entendemos lo que entendemos porque la razón, porque la voluntad quiere entender. Pero si la razón, y él pone un ejemplo muy claro, ¿qué terminamos estudiando? Pues lo que la voluntad nos dice que estudiemos, porque es que si yo quiero estudiar filosofía, pues la razón después va y estudia filosofía. O si yo quiero, si la voluntad me hace más afín a la historia, pues después la razón va y comprende la historia. Entonces Agustín llega al punto donde dice, no, al final incluso la razón estaría guiado por la voluntad. Entonces es en ese ámbito donde se comprende, digamos, en ese poner a la voluntad en el centro, es decir, al movimiento del alma, al final de cuentas. La voluntad es el movimiento del alma que busca gozo. Es ponerlo en el centro, es lo que quiere Agustín, y por eso dice, a la razón no hay que pensar que la razón es suficiente. Ese es un poco el sentido de lo que se está expresando. Excelente, muchas gracias por tu respuesta. Ok. Qué preguntas tan difíciles, yo estoy aquí sudando, no crean, y estoy esperándole al profesor Balastro con Boecio. Porque... Prepárate a la siguiente. Es una pregunta con 4 partes. Imagínate. Empiezo por la última. Profesor, ¿le puedo contactar por correo para consultarle más sobre Boecio? Este es David que lo pregunta. Entonces, las 3 preguntas. ¿Qué relación, y un poco o mucho, esta la acabas de contestar, qué relación tiene la idea de música mundana de Boecio con la idea de música ritmo que presenta la tradición pitagórica de la armonía de las esferas? Luego, ¿usted considera que Boecio, al igual que Pitágoras, encuentra en la música un poder gnoseológico, educativo y medicinal? ¿Y cómo comprende usted la idea de ritmo en la música desde su lectura de Boecio?
Estás sentado, ¿no? Sí. Entonces, la primera es música mundana de Boecio y Sí. tradición pitagórica de la armonía de las esferas. Bueno, creo que había una antes, la del correo electrónico. No sé si lo escribo aquí o cómo hacemos, o en mi correo electrónico está en la invitación, porque por supuesto la respuesta es sí, desde luego, con mucho gusto. Perdona, Maximiliano, yo se lo puedo mandar, es estudiante mío. Listo, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces allí. Ok, sí, efectivamente, en esa, digamos, clasificación de 3 tipos de música que tiene Boecio y en su libro, una es la música mundana, que sería esa armonía que reflejan las esferas. Ese es un movimiento armónico, hay que decirlo, tiene ese trasfondo neoplatónico también, desde luego, que señala que el uno empieza a desplegarse o a emanar, y que una de las, digamos, de los primeros niveles de emanación es ese mundo supralunar que genera los astros, etcétera, y que ese mundo supralunar se mueve siempre armónicamente. Y entonces la belleza de ese, digamos, al ser un movimiento, tiene que generar un sonido, y ese sonido tiene que ser bello. Entonces se habla de esa belleza, de la música de las esferas, que en algunos momentos se dice, bueno, pero ¿por qué no lo escuchamos? Pues no lo escuchamos porque como suena siempre, entonces ya nos acostumbramos a él y perdimos la capacidad de escucharlo, etcétera. Pero sí, esa música mundana inicialmente es esa exposición. Ahora, es importante señalar que en esa idea se encuentra la idea de que el cielo es el modelo de la armonía. Es el modelo. ¿Dónde encontramos la armonía perfecta? Pues allí. Ok. Después está la música humana, y la música humana sí tiene esa función terapéutica. Sí la tiene. Sí. Es decir, sí tiene la idea de armonizar nuestro interior, de armonizar nuestras partes, nuestras emociones, nuestros contenidos, etcétera. Armonizar incluso la palabra con nuestras emociones. Entonces, la idea de acercarnos a la música es precisamente que con ese modelo que tenemos nosotros podamos tener en una función terapéutica, repito, recordar que Boecio recoge la tradición antigua. Y parte de lo que recoge la tradición antigua es la idea de la filosofía como terapia. Eso se ve muy claro en la Consolación de la Filosofía, cuando él tiene este mundo, pues, de que es víctima de que lo encarcelaron porque lo acusaron de traición a la corte, al imperio, a Teodorico, y entonces él lo encarcelan y dice, bueno, pero ¿cómo así? Yo que me dediqué siempre al bien, a la filosofía, a la razón, ¿cómo es que termino encarcelado? Me despojaron de todos mis bienes, de mi familia, etcétera. Entonces se le presenta la filosofía con una función terapéutica, de cura del alma. Boecio tiene entonces esa parte de la tradición antigua de la filosofía con una función terapéutica. Y entonces la música humana tiene efectivamente esa función terapéutica. No es, digamos, Boecio el libro lo desarrolla pensando en que normalmente estos libros, digamos, tardoantiguos y los primeros medievales sobre la música tienen usualmente 2 partes. Una parte técnica y una parte, si se quiere, filosófica o más comprensiva sobre el sentido de la música. Entonces, en Boecio existe esa idea y él se desarrolla pensando que la música tenga esa función terapéutica, la música humana. Cuando nosotros hacemos música, lo que hacemos es mejorar nuestra vida a partir de ese modelo, y eso lo hacemos a partir de la parte técnica, que es entonces ver cómo funcionan las 2 grandes teorías allí, son la del melos y la rítmica. Entonces hay que analizar las 2 partes, tanto el melos como el ritmo, para encontrar esa función terapéutica, y eso es lo que en principio Boecio se propone hacer en este libro sobre el fundamento de la música. Estamos entonces con Till. En su 6º libro también escribe mucho sobre teología y religión. En todas las religiones la música forma parte de los rituales y de la expresión de la fe, porque
¿Es posible una religión o una filosofía sin música? Perdón, la última parte fue la pregunta si es posible una religión o una Una filosofía sin filosofía música. sin música, sí. ¿Y por qué una constante, digamos, relación entre rito y música, entre expresión de la fe y música? Bueno, claro, es una pregunta general, desde luego no sé si yo esté en capacidad de responderla de modo general sobre por qué las religiones tienen música, digámoslo así, o si la filosofía en general está siempre cercana a la música. Desde luego, desde la tradición platónica entendemos que sí, que hay una cercanía entre filosofía y música, la filosofía como esa armonización que entonces nos relaciona siempre a la música. Esa idea se mantuvo durante mucho tiempo y dado que la filosofía tenía cierta función terapéutica, entonces ese era un punto de contacto con la música, de esa función terapéutica. Precisamente pensando que es lograr la armonización, es comprender la armonización y lograrla, vivirla en la vida personal, en la vida, en la historia, en la vida colectiva. La filosofía en ese caso tendría una función de comprender ese principio, por un lado, pero en tanto la filosofía es también terapéutica, pues digamos, de una cierta práctica filosófica. En esta estela, pues que Pierre Hadot enseñó o mostró más bien cómo funcionaba la antigüedad. Entonces hay unas relaciones que se han mantenido allí, vinculadas a través de ciertas líneas, repito, la comprensión de la armonía y la función terapéutica, que es un poco lo que está aquí de presente, con Boecio desde una manera de darse esa función y con Agustín también desde otra manera de darse. Repito, esa doble estructura de los tratados suele responder a ello. Primero una idea de comprender qué es la música, qué es la armonía y después ver esa parte técnica de cómo opera esto, cómo es que se cumple esa función terapéutica. Pues se cumple porque es que la música tiene estas proporciones y esas proporciones imitan a las del alma o esas proporciones las tenemos en el alma, por lo que expliqué de Boecio y Agustín. Sobre la segunda pregunta pues también daría yo digamos, yo me atrevería a responderla dentro del ámbito que domino, no en general, sino dentro del ámbito que conozco más, que es este periodo del pensamiento. Y desde luego, cuando uno ve, por ejemplo, efectivamente se está defendiendo la música en los rituales, y creo que se logra, no solamente Agustín, otros autores de la época también revelan que existen los rituales porque permiten otro tipo de conexión con la verdad y otro tipo de conexión entre los participantes. Entonces, ustedes recuerdan esas discusiones que tiene el neoplatonismo. Al interior del neoplatonismo se postula, bueno, si al final para llegar al uno tenemos que dejar la razón, esa razón dialéctica, y más bien irnos a dar ese salto, esa intuición, ¿por qué no más bien lo hacemos directamente con los rituales? ¿Por qué damos todo el camino filosófico que es tan largo, tan difícil? que toma tanto tiempo, que no es para todos, eso de sentarse a estudiar para encontrar la verdad con la razón, y eso no es para todos. ¿Por qué no más bien nos unimos con la verdad directamente por los rituales, ¿no? Entonces esa pregunta es bien interesante para la Edad Media, después de los rituales y la función que cumple allí la música. Agustín pensaba, por ejemplo, que la música era un sacramento, porque la música era la expresión de la verdad allí, directa, era la verdad apareciendo. El aleluya, por ejemplo, es claro, es la alegría, pero es que es la alegría porque estoy en conexión con la verdad, entonces estoy mostrando como signo, estoy mostrando la verdad. Entonces Agustín incluso llega a pensar que la música es un sacramento y para él entonces es la vivencia, la música es la vivencia de los sacramentos, o uno de los sacramentos, y entonces el ritual tiene que tener música. En la tradición católica o más bien cristiana, digámoslo así, pues está la idea del coro, que es la alegría fundamental, que entonces la música en el ritual es la anticipación de una alegría futura. Todas esas ideas están allí
allí presentes. Después la Edad Media le dice a Agustín, no, no, la música no es ningún sacramento, los sacramentos son solo estos. Entonces Agustín no exagere tanto en su valoración de la música, es muy importante, pero no alcanza a ser un sacramento. Es como más bien es una aproximación a la pregunta. Yo creo que no, desde luego no la puedo responder completamente, pero es una aproximación desde lo que conozco. Ahora, no son preguntas, pero en efecto mea culpa, porque hoy es el día 8 de marzo. Además, una doble culpa, porque yo sabía que era el Día de la Mujer, porque me ha llamado mi madre para decirme, pero ¿cómo? ¿No me felicitas? Entonces, David nos lo quiere recordar citando un fragmento de Jules Michelet en su libro La Bruja. Y nos dice, Sprenger dice antes de 1500, hay que decir la herejía de las brujas y no de los brujos. Estos son poca cosa. Y otro en tiempos de Luis XIII, por un brujo, 10.000 brujas. La naturaleza las hace brujas. Es el genio propio de la mujer y de su temperamento. La mujer nace hada. Por el retorno regular de la exaltación es sibila. Por el amor, maga. Por su finura, su malicia con frecuencia fantástica y bienhechora, es bruja y echa suertes, o por lo menos engaña y adormece las enfermedades. Todo pueblo primitivo tiene el mismo comienzo, lo vemos por los viajes. El hombre caza y combate, la mujer se ingenia, imagina, engendra sueños y dioses. Cierto día es vidente, tiene las alas infinitas del deseo y del ensueño. Para contar mejor el tiempo observa el cielo, pero la tierra no está por ello menos en su corazón. Con los ojos bajos sobre las flores enamoradas, ella misma joven y flor, la mujer traba con las flores un conocimiento personal. Es mujer y les pide que curen a los que ella ama. Sencillo y conmovedor principio de las religiones y de las ciencias, más adelante todo se dividirá, se verá a empezar al hombre espacial, juglar, astrólogo o profeta, nigromante, sacerdote, médico. Pero al principio la mujer es todo. Y también es música, con su lado también capaz de embrujo positivo o negativo. Entonces, gracias David por habernos tirado sin querer las orejas y de nuevo mea culpa. Tenemos unos 10 minutos, no sé si hay preguntas en el chat al lado, parece que no, si se me escapa algo decídmelo. Entonces, la pregunta del millón, que yo cuando estudiaba latín medieval y música y todo esto, a veces se hace, ¿no? Y como unos estudiantes nos escuchan, quizá, subrayo el quizá, esto le pueda resultar un poco lejano, ¿no? A los chicos. Todo este mundo, esta aproximación a un hecho que muchas veces viven, y lo digo de forma literal, sin pensarlo, es decir, lo viven con gusto, con el cuerpo, con el moverse, con el escuchar. Entonces, ¿en qué medida estos textos y esta aproximación a la música también desde un punto de vista matemático y al mismo tiempo desde un punto de vista simbólico, no sé cómo decirlo, cuando se habla de signo, ¿en qué medida este mensaje que tiene por un lado 1700 años, por el otro 1500, sigue siendo vigente, sigue estando vivo, sigue siendo útil, uso una palabrota, útil, o es el estudio de todo esto una erudición gustosa, pero que no tiene nada que decir, por ejemplo, eso con el hoy tan tremendo que estamos viviendo. Pregunta el millón. Para otras 6 semanas, ¿no? Sí, exactamente. Sí, esa es una muy, muy buena pregunta, es una pregunta siempre necesaria, ¿no? Digamos que yo personalmente he estado como rastreando, bueno, cuál ha sido la influencia de estos autores en épocas más recientes.
digamos, está el rastreo de la influencia de Agustín para la música medieval, de Boecio para la música medieval. Hay que decir, el que más influyó fue Boecio, desde luego. Sí. La influencia de Agustín fue mucho más en ámbitos muy especializados. Pero viene después una parte del Renacimiento donde también se puede rastrear la influencia de música y de las teorías musicales, digamos, de los dos. Más adelante se pierde esta influencia directa también porque, bueno, vienen nuevas teorías y vienen nuevos saberes que explican la música, viene una nueva física, por ejemplo, que empieza a explicar de otra manera la relación, digamos, de las esferas, esa relación armoniosa. Aquí mismo hubo una conferencia sobre esa relación entre música y ciencia y cómo se empieza a explicar de otro modo la música. Desde luego la explicación que hay acá, la agustiniana es muy matemática, quizá la de Boecio tiene un soporte mucho más en la experiencia, por ejemplo, del sonido, etcétera. Y más contemporáneamente uno dice, bueno, pero estas teorías, ¿cómo juegan? Yo lo que he encontrado es que en muchos casos, por ejemplo, las teorías explicativas, la parte técnica, pues desde luego hoy en día contamos con otros elementos, nada más contamos con una matemática mucho más amplia, no solamente es la matemática de los números naturales positivos racionales, ¿no? Entonces, que eso da una cierta teoría musical y posibilidades para entender la modulación, pero cuando ampliamos el espectro matemático, pues desde luego tenemos otras posibilidades de comprensión. Y también tenemos otras posibilidades de la física, por ejemplo, desde luego. Cuando Agustín describe la subjetividad, claro, es una subjetividad descrita con los elementos de la época, pero pues hoy en día la fenomenología tiene unos elementos distintos, hoy en día las neurociencias también la describen de otra manera, por supuesto. Entonces, ¿qué nos queda? Yo he visto, yo confieso aquí que toda mi vida he hecho parte de coros. Y entonces sí he encontrado gran parte de interpretación coral que sí puede tener una conexión. Es decir, la idea de que un coro requiere diversidad, que un coro enseña, que un coro nos da otros estados de ánimo, que la práctica musical nos da otro estado de ánimo en el sentido incluso boeciano, eso se mantiene. Cómo lo vayamos explicando puede variar, pero muchas ideas sobre la comprensión del papel de la música sí se mantiene en muchos sentidos vigente. Repito, esta idea de que un coro de todo lo que uno aprende, no solamente musicalmente, sino éticamente en un coro, es un punto que tiene una conexión directa. De hecho, hay directores de coro contemporáneos que lo explican casi en los mismos términos a lo que autores antiguos hacen, no solo Boecio y Agustín, ¿no? Entonces creo que por ese lado uno puede encontrar más conexiones que por las explicaciones técnicas, digámoslo así, porque esas desde luego pues tienen otras herramientas que la época ha ido dando. Sí, seguramente esto se enlaza con la pregunta difícil de cómo transformar la sociedad, ¿no? No recuerdo ahora literalmente, pero creo que el ejemplo del coro, de la música de conjunto en general, es impecable porque a menos que el compositor esté loco, pero los grandes compositores, cuando analizamos sus composiciones, no ponen ninguna nota al azar. De hecho, yo recuerdo un curso que hice con un compositor italiano, espero que siga vivo, pero no creo, que se llamaba Aldo Clementi, de escuela dodecafónica estricta, había estudiado a Darmstadt. Entonces, el primer día nos pidió que le enseñáramos algunas composiciones nuestras y un chico le preguntó, no recuerdo si era a mí, ¿por qué lo has puesto aquí? El chico le contestó después de unos silencios de inquietud, hombre, me gustaba, el rapapolvo que le cayó fue mayúsculo y para mí fue una gran enseñanza. Tú cuando pones una nota la tienes que poner ahí porque responde a una función. En este sentido, en una gran composición no hay nota superflua. Todo, aunque sea un soniquete momentáneo de un triángulo, contribuye al conjunto. Si esto se aplicara a nivel social, si cada uno de nosotros tuviera conciencia de aportar un granito de arena
a una playa, sin embargo, útil, que sin ese granito no sería la playa que es, que la sociedad será otra cosa. Pero qué difícil es cantar en coro, qué difícil es escribir para coro, qué difícil es mantener un coro. Entonces, claro, la pregunta de antes y tu respuesta de ahora encajan, yo creo, perfectamente. Entonces, te agradezco una vez más toda esta posibilidad de reflexionar sobre textos que sí se leen poco, sobre todo Boecio es de lectura difícil. En italiano tenemos una traducción, nada menos. En español no creo, pero los textos están disponibles en latín online. Son estudios maravillosos. Entonces, como somos casi suizos, a pesar de ser yo italiano, el tiempo a disposición es poco. Recuerdo dos cosas. Una, creo que es inútil recordarla, pero por si acaso alguien no hubiera rellenado todavía el formulario, que lo haga ahora, está en el chat. Y luego pronunciar, y parece hecho a poste, un poco le está, la intervención de la semana que viene, porque tendremos con nosotros al maestro Francisco Otero, que es un compositor de trayectoria notable, con ya sus años encima, con un catálogo de obras importantes. La última, hemos tenido el honor de escucharla justo aquí en la Universidad Comillas. Se trataba de una parte de un requiem compuesto por 5 compositores españoles con ocasión de en memoria de las víctimas del coronavirus. Entonces, ¿de qué nos va a hablar Francisco? Tomando como punto de partida un aspecto muy técnico, es decir, el nacimiento de lo que es la forma sonata, ¿no? Con la escuela de Mannheim en el siglo XVIII. Nos va a hablar de lo que está detrás, un poquito como también has hecho tú, del poder de la música, es decir, la música, en ese caso la música clásica, a la cual alguien atribuye quizá un poder, no digo superior, pero seguramente específico con respecto a otras formas musicales. La música clásica tiene el poder que tiene, entre otras cosas, porque dentro de sí, detrás de sí, tiene una estructura, un estudio de las proporciones estructurales a la hora de componer, que si se conoce, enriquece seguramente hasta nuestra capacidad o forma de escuchar la música cuando nos ponemos a ello. Entonces, Francisco creo que aportará una visión quizá técnica, aunque seguro que lo hará de forma muy comprensible, que va completando este cuadro tan interesante que se está formando, y yo aprovecho y le dejo la palabra para insistir con Anna, diciendo que todas estas intervenciones de estos meses podrían dar lugar a un pequeño o gran volumen muy, muy bonito y muy valioso, de manera que Maximiliano, prepárate a escribir algo si Anna acepta el reto. Pues creo que dicho todo, faltan según mi reloj 2 minutos. Cedo la palabra a Anna, renovando mi agradecimiento a Maximiliano, a todos los asistentes y a los que nos escuchen ahora o en otro momento en YouTube, esperando que sean millones y millones. Gracias mil. Anna, todo tuyo. Bueno, no, el moderador eres tú, Ángelo, muchas gracias. También reiterar mi agradecimiento a Maximiliano por esta interesantísima conferencia que nos ha de verdad acercado el pensamiento medieval y sobre todo nos ha transmitido, yo creo que puedo hablar en nombre de todos, pues esa emoción, ¿no? Ese entusiasmo que yo creo que tú sientes por estas filosofías y que me parece que lo has transmitido. Realmente me ha parecido muy, muy interesante y desde luego da pie como para seguir estudiándolo, porque aquí hay muchísimo material y desde luego también para nuestro tema del poder de la música. Yo lo único que quería preguntarte, pero es una pregunta muy, muy breve. Un minuto. Si, te has referido, claro, a Hindemith a su interpretación de ambos autores que han estado en el centro hoy, ¿no? Entonces yo supongo que tú estás de acuerdo con la interpretación que hace Hindemith de Boecio y de San Agustín. Tiendo a darle cierta razón. Creo que Se ha fue notado. evidente.
pero vale la pena seguir. Ese era un punto interesante. Bueno, esta interpretación de Hindemith la podemos aceptar o no, efectivamente. Por eso he ido rastreando el texto de Boecio para ver si la interpretación de Hindemith es así. Y segundo, si es verdad que tenemos que decantarnos tanto por Agustín o seguimos los dos modelos. Al final Hindemith dice, o uno sigue un modelo o sigue el otro. Y él dice, yo prefiero el de Agustín, pues por razones quizás musicológicas que en otro momento se pueden discutir. Porque el alma se hace activa. En el fondo, ahí está ya la voluntad que resaltaste tanto, ¿no? Que pareció muy interesante. Bueno, pues muchas gracias, Maximiliano, de nuevo. Y... Pues nada, damos por terminar la sesión. Nos vemos el martes que viene, mismo sitio, es decir, vuestra pantalla favorita, misma hora, tanto aquí como en Colombia. Y gracias por la atención a todos. Y a Ana y a Ricardo que se ha ido por organizar todo esto. Gracias mil. Chao. Chao, chao. Chao, Maximiliano. Gracias a ustedes. Hasta luego.